La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Cafetera. Me he hecho mecenas del programa porque creo en el periodismo, creo en la información de calidad, en la información libre. Si no pagas por algo, tú eres el producto. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Venimos a sumar, ni a dividir, ni a restar, a sumar, a cubrir espacios de abstención que son el principal riesgo que se está produciendo en este momento, y lo que queremos incorporar desde Más Madrid es el debate de lo que puede ser en el futuro y cuál puede ser nuestra participación en términos electorales y de debate. Pero lo que sí podía haber sido un fracaso es aceptar lo que no es razonable y lo que no iba a ser ni útil ni viable a los retos que España tiene. Eso sí lo habríamos considerado, particularmente yo, como un fracaso. Siempre pretendes que las cosas lleguen a donde querías, pero Unidas Podemos no aceptó el gobierno de coalición. Y este es el hecho frío al que nos hemos tenido que enfrentar. Las derechas no han hecho nada, absolutamente nada del papel que tenían que cumplir, entre otras razones porque no tenían alternativa, y esto nos conduce a elecciones. Yesterday, millions of people across the globe marched and demanded real climate action, especially young people. We showed that we, young people, are unstoppable. The climate change demonstrations have had a massive effect. Trump to hold him accountable. This is our house. Madrid será la tumba del machismo. Pedimos a la clase política que apliquen las leyes que ya hay, el pacto de Estado, porque nos están matando 42 mujeres en lo que va de año. Queremos fin de la violencia, queremos ser libres. Buenos días, cafetera. Lo que en los últimos días era un secreto a voces se confirmó ayer. El partido Más Madrid, que encabeza Íñigo Errejón, acudirá a las elecciones generales del 10 de noviembre. Quedan por despejar algunos flecos y solemnizar la decisión, pero ayer tuvo lugar una asamblea en la que participaron los cargos electos del partido y los simpatizantes, y donde quedó decidido que se impulsará la candidatura de Errejón. La supervivencia del proyecto político estaba en juego y, aunque los márgenes de tiempo son muy ajustados, son lo suficientemente amplios. Entre los retos más importantes para esta nueva formación saben que está el de conseguir convencer a la gente de que no vienen a dividir aún más a la izquierda, sino a encontrar un hueco entre Podemos y el Partido Socialista, y a la vez saben que deberán convencer de que su candidatura al ayuntamiento
no fue meramente instrumental, a pesar de que hasta hace unos días el propio Errejón decía que no acudirían a las generales de convocarse. Tienen un reto, además, para convencer públicamente de que no se van a convertir en una simple herramienta del Partido Socialista para desmantelar a Podemos. A su favor, sin embargo, cuentan con que la coyuntura política no la han elegido ellos y además pueden atraer precisamente al votante decepcionado del PSOE, así que pueden convertirse en una esperanza para Pedro Sánchez o en una pesadilla. Lo veremos. No hay tiempo para preparar una estructura de grandes dimensiones, así que eligen un territorio simbólico donde presentarse, como Madrid, y buscarán con qué coaliciones y opciones políticas ir de la mano en otros lugares. En el punto de mira están Compromís y organizaciones como Equo. En Equo el impacto ha sido inmediato. Juan López de Uralde sopesa crear una nueva plataforma ecologista para permanecer junto a Unidas Podemos y evitar el debilitamiento del ecologismo político ante la fractura de Equo y ante el acercamiento de ese partido al partido nuevo de Errejón. Y en el caso de Compromís, hoy podremos preguntar ahora a Mónica Oltra, porque Oltra será la invitada de la cafetera en esta mañana. Así que vienen tiempos muy convulsos para la izquierda, pero sí nos da la impresión, podemos decir desde este programa, que hay un cierto riesgo a que el núcleo irradiador atomice definitivamente a la izquierda. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera, y si lo estás escuchando, no estás sola. Muy buenos días a todas. Pues de esto vamos a hablar hoy en el programa, vamos a poder analizarlo, lo haremos de la mano, como decimos, de Mónica Oltra. ¿Cuál será la posición de Compromís? ¿Dónde se va a alinear? Van a ser tiempos complicados, tiempos convulsos, porque sabemos que entre la militancia progresista pues hay muchas familias, muchas opciones políticas, y esto hace que ahora entre amigos, entre hermanos, pues se produzcan discusiones de formidables dimensiones. Bueno, tratemos de mantener la calma, el sosiego, tratemos de hacer de este espacio un lugar de conversación, de encuentro, evitemos el ad hominem y tratemos de ser constructivos y encontrar que cada uno encuentre el espacio en el que quiera acomodarse. Buenos días, María Navarro. Buenos días. Es que son tiempos complicados. Viene un lunes movidito. Sí, vienen unos días moviditos. Fíjate, me pasó el viernes, llevo un fin de semana. Bueno, y eso que hemos tenido la fortuna, la oportunidad de ir a escaparnos de Madrid. Nos fuimos un grupo de amigos a la boda de ¿Cercedillos? Los cercedillos. No, los cercedillos nosotros. Nos fuimos a la boda de un amigo de Israel, Checa y su chica Natalia, maravillosos, Fridonia, que se casaban en Cercedilla. Entonces hicimos un grupo de cercedillos para acudir y nos lo pasamos muy bien, y sobre todo nos permitió caminar por el campo, despejar un poco las ideas y eso, un día en la montaña, que siempre es una buena opción, sí. Un día en el bosque siempre es una buena opción. Bueno, muchas felicidades para la gente que inicia nuevas rutas, eso siempre nos gusta, pero eso nos permitió alejarnos un poco, y la verdad te voy a decir una cosa, no me vino nada mal, porque el viernes me pasó una cosa, luego en la sobremesa cafetera, ya si queréis os lo cuento con un poco más de longitud, pero se me ocurrió decir que igual el Partido Socialista se estaba acercando demasiado a postulados liberales y eso le alejaba de la socialdemocracia y que quizá ese espacio lo estaba ocupando Podemos. Bueno, y fui trending topic durante toda la noche y he estado recibiendo amigos y simpatizantes del Partido Socialista con gran cariño. En fin, unos elogios contundentes en las últimas horas. Así que debo decir, bueno, que nadie se enfade. Cualquiera diría que eres la primera persona que dice eso, ¿no? Pero además me hace mucha gracia porque digo, pues yo he sido votante confeso de Zapatero, tengo una extraordinaria relación con una muy buena parte del Partido Socialista, pero es verdad que en políticas económicas pues cada uno ocupa el espacio que ocupa y las alineaciones que ocupa. Hombre, y después del acuerdo solemnizado junto a Albert Rivera y Pedro Sánchez, pues no parecía aquel acuerdo, ¿os acordáis? No parecía tampoco que se pueda presumir de tener una posición extraordinariamente, radicalmente de izquierdas, la de Pedro Sánchez. Pero es igual, aunque no fuera así, hay que evitar el ad hominem. O sea, el problema no es Fernando Berlín. Si alguien tiene alguna duda, pues que discuta, pues yo creo que es esto, porque mira qué medidas, mira qué es esto, tal. Además estamos en un momento muy bueno para debatir en la izquierda, porque ya que está habiendo tantos nuevos partidos,
yo creo que es una buena oportunidad, al menos podemos sacar algo bueno, y es que podemos hablar de la izquierda, del debate de la izquierda, de cuáles son las distintas sensibilidades, y luego también incluso se puede hablar de la unión de la izquierda. Pero mira, me da mucha pena porque el encontronazo se produjo con alguien a quien le tengo mucho aprecio personal, a Pablo Simón, que es un politólogo, pero hizo una cosa, colocó un marco en televisión que me parece muy inquietante y que es bastante frecuente, que fue el de buscar paralelismos entre Podemos y el comunismo, ¿no? Entonces dijo, los partidos comunistas nunca se han puesto de acuerdo con la socialdemocracia. Digo, hombre, es que partidos de tradición comunista, para empezar, Podemos no puede tener tradición porque es un partido de nueva aparición. Habrá líderes que procedan de tendencias ideológicas, las que sean. Habrá coaliciones con grupos como Izquierda Unida o como el Partido Comunista, que sean las que sean. Pero Podemos, como organización política, decir que sus políticas son próximas al Partido Comunista, lo que crea es un marco, y además en un país como este, que es un marco, digamos, que no tiene muy buena reputación. No sé si es intencional o no lo que hace, pero desde luego hay mucha gente que intencionadamente colocan a Podemos como el gran enemigo, la bestia negra del comunismo. Y digo, hombre, yo no he visto que Compromís se comporte, no les he visto nacionalizar los sectores productivos, no les he visto nacionalizar la banca, no he visto que el Ayuntamiento de Manuela Carmena colocase banderas comunistas por la Castellana, en fin, que quizá la brocha gorda es verdad que nos afecta a todos y además en una tertulia estas cosas pasan. Pero bueno, ha habido mucho enfado. Dicho lo cual, por eso creo que es conveniente, intentemos evitar el ad hominem, son tiempos de reflexión, son tiempos de pensar. Está bien además que analicemos, que observemos todos los diferentes perfiles de los partidos políticos y que tratemos de huir del revanchismo, del miedo al contrario, de pensar que el rival es un enemigo, en fin, que intentemos establecer un cierto fair play en esto que es la reflexión política. Y sobre todo que nos acostumbremos también a debatir y a tener posiciones diferentes, incluso dentro del mismo campo ideológico, ¿no? Yo creo que incluso también en las tertulias está muy bien que dentro de un lado de la mesa también haya un debate, y yo creo que eso tiene que ser enriquecedor, no tiene que ser una batalla, vamos. Bueno, luego hablamos de eso si acaso, porque es verdad que luego además están ocurriendo muchas cosas en la izquierda que vamos a analizar aquí en la cafetera, y tenemos mucho interés en hacerlo, porque esto es la cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. Así que os pedimos que utilicéis el siguiente hashtag, almohadilla la cafetera núcleo. Es el hashtag que vamos a utilizar esta mañana, almohadilla la cafetera núcleo, en Twitter, con el que vamos a tratar de organizar la conversación, tratar de organizar un poquito el debate en las redes sociales en torno a esta irrupción. Y nos hacemos esa pregunta, claro, con la cautela que supone un nuevo núcleo irradiador en la izquierda, corre el riesgo de atomizarla. Hablaremos además con Mónica Oltra, le preguntaremos por este asunto, por esta materia, pero os pedimos que utilicéis ese hashtag almohadilla la cafetera núcleo, como ya están haciendo Carmen Quintana. Muy buenos días, Isabela, buenos días, Elisa, buenos días, Graznando, muy buenos días. También la Lola, Pablo, Vapeo, Espectacular, Mercedes de la Fuente, Veleta Rusa, y claro, dice Mercedes de la Fuente, dice algo claro, pero mientras tanto los partidos de la derecha celebrando anoche la disgregación de los partidos, la atomización de la izquierda, aunque como decíamos en el editorial, todo esto veremos a ver qué consecuencias tiene, porque hay quien cree, y desde luego no intencionadamente, con muy buena voluntad, hay quien piensa que la ley electoral puede beneficiar una situación de división. Otros pensamos que lo que ha ocurrido en Madrid nos debería dar alguna muestra de que precisamente la división lo que provoca no es más que un fraccionamiento del voto que imposibilita o dificulta mucho la ecuación de la ideología de izquierdas gobernando, pero en fin, bueno, de esto vamos a hablar ahora en el programa. Dice Enrique Quesada, si el fracaso de un parlamento obliga a nuevas elecciones, es muy saludable que el espacio se renueve para evitar la repetición y el enquistamiento. Y mientras tanto, los hombres siguen asesinando. Buenos días, Enrique Quesada. Por cierto, muchas gracias. Ayer nos hizo unas recomendaciones para pasear y para comer y desayunar por allí, por Cercedilla, muy, muy agradables. Estuvimos en el Chorro de los Alemanes, en la ducha de los alemanes llama. La ducha de los alemanes, que la verdad es que es una caminata muy agradable de 20 minutos o 25 minutos por ahí en los bosques, donde hay una chorrera y una calle de agua. Ya lo contaremos después, pero
tuvimos ahí muchas aventuras. Es verdad, nos encontramos con un tío un poco tronado, que nos llamó la atención. Bueno, sí, luego lo dejamos para después. Sí, porque nos planteó una duda, un dilema raro. Sí. Sí. Sobre la propiedad intelectual, los derechos de autor de un perro. Una cosa muy llamativa. Bueno, luego os lo contamos. Esto es La Cafetera. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a repasar las portadas de los periódicos, porque hoy este es el tema fundamental en las portadas de los diarios aquí en España. El partido de Errejón aprueba presentarse a las elecciones del 10 de noviembre. También dice: Europa lidera la Cumbre Mundial del Cambio Climático, que se va a celebrar en Nueva York. También elecciones y encuestas en las portadas de los periódicos. Abstención histórica ante el 10N, el 35% no votaría, dice La Razón, y en La Vanguardia la mayoría apuesta por el diálogo para resolver la crisis catalana. Día lunes, día de encuestas. Así que ahora las vamos a analizar un poquito estas portadas teniendo esto en el foco, porque ha habido, como digo, ahora hay una importantísima reunión sobre cambio climático en Nueva York. Ha estado Greta Thunberg también allí en Nueva York, en las protestas, en la cumbre de Naciones Unidas y la juventud y el clima. Así que podemos ahora hacer un repaso. En primer lugar, el asunto de Íñigo Errejón. La forma en la que es anunciado el impulso de esta candidatura, y esta candidatura, el partido de Errejón, que aprobó presentarse a las elecciones del 10N. Hoy lo lleva en su portada el periódico El País, que afirma que la formación aún no ha decidido quién encabezará la lista, ni si concurre solamente en Madrid o en más provincias, aunque ayer era un secreto a voces, lo habíamos adelantado en este programa la semana pasada. Más Madrid se debatía en presentar una candidatura y presentar entre Manuela Carmena e Íñigo Errejón. Es verdad que de la rumorología, de los oscuros callejones de la corte madrileña, en las noticias siempre hay un trasiego importante, pero a esta hora todo el mundo da por hecho que será Íñigo Errejón el cabeza de lista, y esto será solemnizado aproximadamente el miércoles, aunque, insisto, esto forma un poco parte más de la rumorología que de la información, porque lo cierto es que ayer lo que decidió la formación política Más Madrid es que esta formación concurrirá a las elecciones. Se hizo en una asamblea con cargos electos y con simpatizantes y militantes del partido, pero está por ver, en efecto, si se solemniza. También allí se decidió que se impulsaría la candidatura de Íñigo Errejón, pero tiene que aceptar y tiene que moverla, aunque a esta hora todo el mundo da por hecho que será así. Va a haber importante debate también hoy en la formación ECUO. Una buena parte de ECUO se inclina a esta hora por acercarse a la formación de Íñigo Errejón. Es verdad que el ecologismo es un dulce caramelo para una formación política que pretende irrumpir en el marco de la izquierda, y lo que sabemos a esta hora es que parte de la formación ECUO podría alinearse con el partido de Íñigo Errejón, y lo que sabemos a esta hora también es que Juan López de Uralde sopesa crear una nueva plataforma ecologista precisamente para permanecer junto a Unidas Podemos y evitar el debilitamiento del ecologismo político en el Parlamento ante la fractura de ECUO y su acercamiento al partido de Errejón. Así que hay muchas implosiones dentro de esta misma información que hoy llevan a sus portadas diferentes medios. La lleva El País, la lleva también el periódico ABC. Errejón ya acosa a Iglesias, dice. Su militancia le pide por aclamación que se presente a las generales, y también lo llevan en su portada el periódico El Mundo. Más Madrid aspira a presentar listas en varias comunidades. El partido de Errejón dividirá en 3 el voto de la izquierda el 10N tras decidir ir a los comicios, dice El Mundo en su portada. Las bases de Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón, aprobaron ayer por abrumadora mayoría, dicen por responsabilidad, presentarse como alternativa a las elecciones generales del 10N. Algo que pudimos escuchar en boca de Inés Sabanés, argumentando que Más Madrid acuda a las elecciones generales. Queremos, por un lado, contribuir, venimos a sumar, ni a dividir, ni a restar,
a sumar, a cubrir espacios de abstención que son el principal riesgo que se está produciendo en este momento, y lo que queremos incorporar desde Más Madrid es el debate de lo que puede ser en el futuro y cuál puede ser nuestra participación en términos electorales y de debate. Eso decía Inés Sabanés, que ha estado, ya sabéis, en el Ayuntamiento junto al equipo de Manuela Carmena, junto al equipo de Más Madrid en el Ayuntamiento. Así que, bueno, las alineaciones comienzan a verse y, como decimos hoy, los propios periódicos llevan esto a sus portadas porque, en fin, por toda la simbología que conlleva y también por estos numerosos retos, como decíamos hoy en el editorial, porque, en efecto, hay un reto muy importante para esta nueva formación política. En primer lugar, convencer a la gente de que no vienen a dividir aún más a la izquierda, sino a encontrar un hueco entre Podemos y el Partido Socialista. Esto no va a ser fácil de convencer porque todos sabemos lo que ocurrió en Vistalegre. También saben que tienen que convencer de que su candidatura al ayuntamiento no era simplemente instrumental, porque, en fin, vemos a la Comunidad de Madrid, vemos lo que ha ocurrido ahora con Íñigo Errejón, y si de pronto abandona este espacio político que había ocupado y se salta a las elecciones generales, evidentemente no le van a faltar críticas en ese sentido. Tiene además un reto muy importante para convencer públicamente de que esta formación no se va a convertir en una simple herramienta del Partido Socialista para desmantelar a Podemos, pero es cierto que tienen, como decíamos en el arranque, cuentan con que la coyuntura política no la han elegido ellos y además pueden atraer precisamente un voto decepcionado del Partido Socialista, pueden poner énfasis en eso, así que se podrían convertir, como decíamos, también en una pesadilla para Pedro Sánchez, que ha decidido encaminar el país a elecciones, pero probablemente no ha calculado mucho los riesgos ante la irrupción de nuevas formaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y mientras tanto, pues en el punto de mira, Compromís y organizaciones como Equo, y lo vemos hoy recogido en las portadas de los periódicos. Mientras tanto, el Partido Socialista todavía frotándose las manos dice, bueno, Unidas Podemos no quiso el gobierno de coalición, la guerra de relatos está abierta ahora de cara a las elecciones. Cuando no se alcanza el objetivo, que para nosotros era no repetir elecciones, estar en el gobierno y estar en el gobierno a pleno rendimiento no siempre te deja un buen sabor de boca. Pero lo que sí podía haber sido un fracaso es aceptar lo que no es razonable y lo que no iba a ser ni útil ni viable a los retos que España tiene. Eso sí lo habríamos considerado, particularmente yo, como un fracaso. Siempre pretendes que las cosas lleguen a donde querías, pero Unidas Podemos no aceptó el gobierno de coalición. Y este es el hecho frío al que nos hemos tenido que enfrentar. Las derechas no han hecho nada, absolutamente nada del papel que tenían que cumplir, entre otras razones porque no tenían alternativa, y esto nos conduce a elecciones. Pero fracaso seguramente sería haber aceptado lo que sabemos por principios políticos y por ética, además de por política, que no habría sido útil para nuestro país. Esto decía Carmen Calvo, y ahora, en efecto, está la guerra de relatos. ¿De quién ha sido culpa que no se haya formado gobierno? Bueno, vamos a hacer una cosa. Como este es un programa altamente participativo, os pedimos que enviéis vuestras notas de audio al 627-002-002, 627-002-002. Es el WhatsApp del programa donde podéis enviar vuestras notas, donde podéis dejar vuestras notas de audio, ya sabéis, unos 30 segundos de audio, más un pequeño titular en texto para que podamos organizar la conversación. 627-002-002 o a través de las redes sociales, almohadilla La Cafetera Núcleo. Almohadilla La Cafetera Núcleo. ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué os parece todo esto, todo este escenario? ¿Creéis que tiene más posibilidades la izquierda con nuevas formaciones? ¿Dificulta, sin embargo, su ascenso electoral? Bueno, pues abrimos los teléfonos y colocamos este debate sobre la mesa. Escuchas La Cafetera. Tienes que reconocerlo, Muley. En una tierra así tan seca, el sistema de arriendo no funciona. Apenas se puede malvivir y menos sacar ganancia. Un solo hombre con un tractor puede cultivar 10 o 12 de estas fincas. Le pagáis un jornal y os quedáis con la cosecha. Sí, pero no podemos distraer ni un centavo de lo que tenemos ahora. Nuestros hijos no comen lo suficiente y están tan andrajosos que nos daría vergüenza ver a los hijos de otros bien vestidos. Yo no puedo hacer nada, solo cumplo órdenes. Me mandaron a deciros que estáis desahuciados.
¿Quiere decir que me echan de mi tierra? No hay por qué enfadarse conmigo, yo no tengo la culpa. Pues ¿quién la tiene? Ya sabes que el dueño de la tierra es la compañía Shaunilan. ¿Y quién es la compañía Shaunilan? No es nadie, es una compañía. Pero tienen un presidente. Tendrán alguien que sepa para qué sirve un rifle, ¿verdad? Pero, hijo, ellos no tienen la culpa. El banco les dice lo que tienen que hacer. Muy bien. ¿Dónde está el banco? En Tulsa, pero no vas a resolver nada. Allí solo está el apoderado. Y el pobre solo trata de cumplir las órdenes de Nueva York. Entonces, ¿a quién matamos? La verdad, no lo sé. Si lo supiera, te lo diría. Yo no sé quién es el culpable. No pienso marcharme de aquí, señor. No hay nadie en el mundo que pueda echarme de mi tierra. Mi abuelo la trabajó durante 70 años. Mi padre nació aquí. Todos hemos nacido aquí. Y algunos murieron aquí. Bueno, pues os lo habíamos anunciado hoy en el programa. Mónica Oltra, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos muy atentos a todas las noticias en torno a lo que está ocurriendo en el seno de la izquierda, las diferentes opciones de partidos de izquierdas, la irrupción de esta opción política de Íñigo Errejón, hoy recogida en todas las portadas. Y hemos leído en los últimos días, Mónica Oltra dijo que apostaba por una única candidatura de la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, que los ciudadanos no tuvieran que elegir entre varias papeletas, llegó a decir. ¿Por qué la izquierda parece más dividida que nunca? Bueno, yo creo que esto está dentro de un proceso de cambio que ha vivido este país, en el que, bueno, en los últimos años, en las elecciones, los hombres y mujeres de este país hemos apostado por un panorama pluripartidista, por un congreso multipartidista y, por tanto, por el fin del bipartidismo, tal como lo conocíamos, que son dos partidos básicamente grandes que se alternan en el poder y que acaban pareciéndose mucho, pero los dirigentes políticos no acaban de entender que este nuevo panorama, este pluralismo político necesita de más capacidad de escucha, de diálogo, de pacto, de saber transigir. Y eso es lo que está provocando esta inestabilidad, y también yo creo que cada vez haya más opciones en las izquierdas, porque tampoco se es capaz de compartir proyectos con los que no estás al 100% de acuerdo, ¿vale? Porque de eso se trata también, pero con el que puedes entenderte y buscar puentes de entendimiento. En el caso de Compromís, sabemos que están todas las miradas puestas. Hoy hay varios periódicos ya que hablan abiertamente de este asunto. Todas las miradas puestas sobre la posición que va a tomar, si elegirá acercarse, aproximarse al nuevo partido de Errejón, a esta formación política, o bien permanecerá en Unidas Podemos. ¿Qué piensa Mónica Oltra? Bueno, esta tarde tenemos ejecutiva precisamente para debatir, para hablar todos y todas juntos sobre este tema, porque obviamente hay dudas, ¿no? A mí me asusta mucho la gente que no tiene dudas, yo también las tengo y las tienen los ciudadanos, ¿no? En general. Por lo tanto, bueno, vamos a escucharnos, vamos a ver qué plantea cada uno. Yo me inclino porque no haya demasiada fragmentación, entre otras cosas porque el sistema electoral en el Congreso de los Diputados no es el mismo que puede ser en algunas asambleas autonómicas, donde se acerca más a un sistema proporcional. En el Congreso de los Diputados, sobre todo en aquellas provincias, en aquellas circunscripciones electorales donde no hay mucha población, pues el sistema no es muy proporcional y hay que sacar un porcentaje de voto muy alto para poder tener representación, y eso hace que mucho voto se pierda, ¿no? Por tanto, bueno, pues desde luego Compromís ya en sí somos un partido de alianzas, es decir, somos una alianza de 3 partidos y de personas que no militan en ningún partido. Sabemos muy bien lo que es pactar, sabemos muy bien lo que es llegar a acuerdos, sabemos muy bien lo que es poner el bien común por encima del bien particular, y entiendo que hemos de ir a un escenario de alianzas, cuantas más mejor. Y cuantas menos opciones haya fuera del bipartidismo antiguo, es decir, si podemos tener una sola oferta electoral en ese ámbito de las izquierdas emancipatorias que ponen en el centro a las personas, que apuestan por la lucha contra la emergencia climática, por las políticas sociales, por la defensa de la gente, en definitiva, si podemos tener una sola oferta, yo creo que los ciudadanos y ciudadanas lo van a agradecer,
porque se lo ponemos más fácil, ¿no? Es decir, que Mónica Oltra sí se inclina por defender esa posición, mantenerse junto a Unidas Podemos. Bueno, nosotros en las últimas generales fuimos en solitario. También es verdad que hubo una tesitura de coincidencia de las elecciones autonómicas con las elecciones generales, y esto también dificultó una posible alianza en las generales, pero en principio yo, desde luego, y sobre todo hace unos días, ¿no?, que lo de Más Madrid no dejaba de ser una construcción y no era una realidad. Ahora parece que ayer sí que decidieron presentarse a las elecciones. Claro que yo opto por primero lo que hay, ¿no?, lo que de momento está constituido, que es Unidas Podemos, y si al final Más Madrid, con la fórmula que sea, decide concurrir también a las elecciones generales en esta comunidad, pues yo optaría por una plataforma amplia, ¿no? También falta que cada actor tenga esta visión, ¿no? Y no sé si es muy fácil, la verdad. Entiendo que una cosa no es compatible con la otra, o se va con una parte o se elige el otro camino, ¿no? Parece que un escenario común compartido, eso queda completamente descartado. Bueno, si dependiera de Compromís, desde luego yo no lo descartaría, ¿no? Pero es verdad que no depende de nosotros, depende de cada una de las fuerzas políticas también. Y por lo tanto yo en principio me inclino por aquellas fuerzas políticas que ya están consolidadas en este territorio, ¿no? Ya digo, porque también la premura de tiempo, la precipitación en política no suelen ser buena idea, pero como digo, yo voy a escuchar también a la Ejecutiva. Nosotros tenemos una formación política que se caracteriza por los debates, por escucharnos, por llegar a acuerdos. Desde luego aquí, bueno, pues no se hace necesariamente, no se abre siempre paso a la opinión de aquellos que más o menos dirigimos esta coalición, sino que se abre opinión lo que piensa la mayoría de la gente, ¿no? Normalmente solemos llegar a acuerdos por consenso. Este es un debate que se abre, en todo caso, en otras formaciones políticas también. Lo que nos llega a nosotros es que hoy hay un debate muy importante también en ECUO. Una parte de la formación política optará por inclinarse hacia el partido de Íñigo Errejón y, por lo tanto, López de Uralde se plantea crear una plataforma ecologista en el Parlamento que se quedaría junto a Unidas Podemos, es decir, hay un fraccionamiento también en el ecologismo, y le quiero pedir una valoración porque va a ser la noticia seguramente de esta tarde. Bueno, pues entra dentro de esta dinámica, ¿no? En un panorama de inestabilidad y confusión, al final, pues bueno, pues están dando estos procesos que yo creo que si en un momento dado puede ser bueno a veces que haya una oferta más variada, hay otros momentos donde la excesiva diversidad también puede dañar. Y como digo, el sistema electoral en las elecciones generales no es comparable al de las asambleas autonómicas, y por tanto yo iría con mucho cuidado con lo que es fragmentar demasiado el espacio. En cualquier caso, bueno, también nosotros fuimos con ECUO en las generales del 2011, que sí que tenemos experiencia de haber pactado con ECUO, y yo espero que nos podamos encontrar. Desde luego, desde Compromís vamos a trabajar para que haya los acuerdos más amplios posibles, renunciando cada uno, ¿no?, a sus esencias. Yo creo que este no es un momento de esencias, es un momento de grandes acuerdos, porque lo que está pasando, aparte de la falta de cultura democrática y de diálogo que hay en nuestro país, es una ofensiva brutal del bipartidismo y también de la hegemonía neoliberal. Y por lo tanto, frente a eso, yo creo que es momento no tanto de las grandes esencias, que todos y todas las tenemos, sino de buscar grandes acuerdos. Y yo creo que esta sería la fórmula de éxito, y espero que reflexionemos todas las personas que están implicadas, todos los dirigentes que están en este momento tomando decisiones, que reflexionemos sobre la situación política e histórica que estamos viviendo. ¿Ha tenido Mónica Oltra alguna oferta directa de Íñigo Errejón? No. No, yo además estoy más centrada en los temas de gobierno. Los temas de partido se los dejo a otra gente. Yo siempre creo que es bueno, ¿no?, que haya una división de roles, y yo estoy también muy mediatizada por la acción de gobierno. Obviamente nuestros socios de gobierno
son, digamos, fuera del bipartidismo, quiero decir, son Unidas Podemos y Esquerra Unida, Izquierda Unida. Por lo tanto, ahí también yo me veo un poco con ese condicionamiento, ¿no? De decir, oiga, hay que cuidar también a la gente con la que estamos gobernando. Y por tanto, les dejo la visión más de partido, más política a otras personas, porque creo que no se tiene que asumir en una sola persona demasiados roles y demasiado poder de decisión. ¿Con Iglesias tampoco ha hablado? He tenido algún intercambio de Telegram, pero muy cortito, ¿no? Yo, como digo, dejo estas cuestiones a otra gente, ¿no? ¿Cree, por tanto, que el fraccionamiento, nos decía, puede ser perjudicial en este momento? Sí, yo creo que en este momento así. Como hay otros momentos en los que y otros sistemas electorales, ojo, creo que no es lo mismo el sistema electoral de los parlamentos autonómicos que el sistema electoral de las elecciones generales, ¿no? Donde se rompe mucho la proporcionalidad. Y eso también hay que valorarlo. No siempre se juega con las mismas reglas de juego y no se puede aplicar, por tanto, las mismas recetas cuando el sistema electoral es distinto. Yo creo que esto también hay que valorarlo. Uno se puede quedar muy a gusto de tener una formación política que se ajuste más a su pensamiento personal, pero a veces hacen falta opciones políticas más amplias que, aunque se ajusten un poco menos a tu pensamiento personal, al final traigan un mejor bien colectivo, ¿no? O que sean más eficaces para defender el bien colectivo. Yo creo que estamos precisamente en ese momento y que hay que saber escuchar más, hay que dejar las verdades absolutas a un lado, ser más generosos y saber aliarse con aquellos que piensan diferente, que siempre nos pueden enseñar algo, ¿eh? Yo creo que cuando uno se asume madurar, tanto personalmente como políticamente, también es asumir que siempre todo el mundo te puede enseñar algo. Déjame por último que te pregunte, Mónica, por lo ocurrido en estas semanas, ¿no? Hemos visto un Partido Socialista incapaz de acercarse con suficiente capacidad de seducción a Podemos, pero también a un Podemos que se resistía a acceder a las pretensiones del Partido Socialista. Y me gustaría pedirte una valoración. ¿Qué te ha parecido a ti todo este recorrido? Bueno, a mí me parece lo que le parece, yo creo que a la mayoría de ciudadanos y ciudadanas, un fracaso de la política. Y esto es muy peligroso, porque bueno, yo creo que la responsabilidad mayor está en aquel que se presenta a la investidura y, teniendo una investidura, digamos, una mayoría en el Congreso, con la voluntad de votar esa investidura de Pedro Sánchez, fracasa. Con lo cual, al final, uno no sabe si pensar que es que no quería esa investidura, ¿no? Y, por lo tanto, ese fracaso, el peligro que entraña es que al final la gente deje de confiar en la política como solución y lo que vea es la política como un problema más. Y esto, las encuestas del CIS lo están evidenciando cada vez que se publica una encuesta del CIS. La gente muchas veces ve en la política un problema más de todos los que tiene y no ve una solución. Y la política siempre tiene que ser una solución, porque si no, lo que hacemos es debilitar la democracia. Y cuando debilitamos la confianza en la democracia, lo que estamos favoreciendo es un caldo de cultivo hacia la extrema derecha y los experimentos no democráticos, ¿no? Que se sitúan al margen de la democracia. Y esta valoración yo creo que no se ha hecho. Y no se ha hecho al más alto nivel. Y esto es peligroso. Me parece de una inmadurez peligrosa que, habiendo voluntad de haber investido a Pedro Sánchez, no haya salido esta investidura y estemos abocando al país a elecciones otra vez, ¿no? Y que sea la segunda vez en 3 años que se produce esta convocatoria automática de elecciones, que no deja de ser una anomalía democrática, ¿no? Por eso también soy de la opinión que ante una anomalía democrática tiene que haber una respuesta. Y tiene que haber una respuesta en forma de madurez política, de apostar por el diálogo y el pacto, por saber transigir y por trabajar por plataformas más amplias que evidencien ante la ciudadanía que en política sí que somos capaces de entendernos, ¿eh? Eso que le enseñamos a nuestros hijos, que tienen que hablar, que tienen que llegar a acuerdos, que tienen que ser asertivos. Bueno, pues a ver si de una vez damos ejemplo desde la política también, ¿no? Vosotros habéis sido precisamente modelo de eso, conseguisteis
llegar a acuerdos muy importantes con el Partido Socialista en esa materia. Y, oye, yo te quiero preguntar, por último ya, y cerramos, Mónica, pero te quiero preguntar, porque he tenido un debate en estos días bastante intenso sobre, digamos, la definición política de Unidas Podemos, de la órbita de Unidas Podemos, los partidos que formáis parte un poco de esta órbita, y entonces se os cataloga algún politólogo como neocomunistas. ¿En qué espacio está Compromís? Digamos, podría estar... Yo pensaba que estaba más hacia la socialdemocracia, pero ¿te sientes identificada con esa etiqueta? Bueno, yo no soy muy de etiquetas, ¿no? Sobre todo aquí la gente en la Comunitat Valenciana sabe perfectamente cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Y nuestras prioridades es defender a la gente, la tierra y nuestra pequeña comunidad, ¿no? Por tanto, eso se ha visto en el Pacto del Botànic, en el Pacto del Botànic 2. Las prioridades han sido rescatar a las personas de una emergencia social en la que, cogimos este gobierno en 2015. En el Botànic 2 hemos reforzado muchísimo, porque así lo exigimos desde Compromís, que formara parte de esa hoja de ruta la lucha contra la emergencia climática. De hecho, somos la segunda comunidad autónoma en España que hemos decretado la emergencia climática, que el Mediterráneo va a vivir con especial virulencia. Estamos hablando de esto que los adolescentes están en este momento reivindicando los viernes en las plazas de toda Europa, y es que tenemos la obligación política y moral de dejarles un planeta habitable. Por tanto, esas dos grandes corrientes, ¿no? Las políticas sociales para que la gente pueda vivir bien, las políticas medioambientales para dejar un futuro y un presente a nuestros hijos y la defensa de los intereses de los valencianos y valencianas, que es la gente que vive en esta pequeña tierra. Esas son nuestras señas de identidad, que nos etiqueten como quieran. Aquí en la Comunitat Valenciana la gente sabe bien qué políticas estamos haciendo, la gente sabe bien que ahora mismo cuando empieza en septiembre las clases no tienen que pagar los libros de sus hijos, que ahora el sistema de la dependencia empieza a funcionar, que hay el doble de personas dentro del sistema con una atención a la dependencia que cuando gobernaba el Partido Popular en 2015, que las políticas ambientales que estamos poniendo en marcha pues nos están diferenciando y están siendo un modelo en otras partes de España. La renta valenciana de inclusión para las familias empobrecidas. Quiero decir que hemos pasado de ser la vergüenza porque se hablaba de la corrupción del Partido Popular en esta comunidad a ser ejemplo en muchas políticas sociales, ambientales y aquellas políticas que defienden a las valencianas y valencianos que viven en esta tierra. Pues Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, diputada de Compromís, le agradecemos muchísimo que haya comparecido ante los oyentes de La Cafetera. Gracias. Muchísimas gracias y muy buen día para todos los oyentes. Bueno, pues esto es parte de la fotografía del clima político y de la fotografía de situación en la que nos encontramos. Decía Mónica Oltra, parecía inclinarse más por que no hubiera fraccionamiento, que, en fin, en tiempos convulsos como estos defendía una cierta unidad, y a mí me ha dado la impresión de que era más bien partidaria de mantenerse en la órbita de Unidas Podemos. Hoy, en todo caso, hay reunión de Compromís, así que el tiempo lo dirá y lo veremos directamente. Pero, en todo caso, agradecemos, como siempre, a aquellos políticos que se prestan a participar en la cafetera y a dar explicaciones ante los oyentes de este programa. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Bueno, pues os lo hemos pedido, 627-002-002, 627-002-002. Es el WhatsApp del programa y allí os pedimos que nos enviéis vuestras notas de audio y que nos hagáis llegar vuestra opinión. ¿Cómo está el estado, el clima en la ciudadanía? ¿Qué os parece a vosotros?
¿Cómo analizaríais la situación actual? Buen día, Resistencia, soy Isabela. Bueno, mi opinión es que el sistema político que ha habido hasta ahora se está derrumbando y por un lado ya está bien. Se acabó el monopolio de estos dos partidos. Ahora, veo demasiada dispersión por parte de las izquierdas. Errejón montándoselo al margen de Unidos Podemos. Pedro con la cartita desesperado pidiendo el voto a los de Podemos, cuando no ha querido nuestros 3.700.000 votos para formar un gobierno. El rufián creyéndose que Esquerra sola va a parar el PSOE y al 155 en el Estado, que sí han crecido, pero no va a tener suficiente poder para hacerlo solo. Cuanta más unión haya entre el Compromís, Unidos Podemos, PACMA y ECUO, menos grietas, creo, tendrá el sistema para vencernos. Cuantos más votos aglutinemos, menos podrán rompernos. Pero bueno, a ver qué hacen. Un beso a todos. Pues fíjate, Isabela, que estoy muy de acuerdo contigo. Claro, en el escenario, un poco en el que retrataba Mónica Oltra, si hubiera cuanto más unidad, mucho más difícil para una derecha tan fraccionada como la que tenemos delante. El problema es que la unidad es muy difícil. Es que ¿hay algo de debate político? Hay algo. ¿Pero hay también algo de ambiciones personales? Pues también hay algo de ambiciones personales. Esto es política. Y dentro de eso, ¿está todo en el debate ideológico? Pues no necesariamente. También está el de la distribución de poder, el reparto de poderes, ¿no? Porque hay muchos mensajes, algunos de los que nos están llegando, Isabela, coinciden más o menos en esa línea. Irene desde Barcelona nos dice, es que Podemos nunca debería haber permitido que se marchase Errejón. Ya, el problema es que cuando alguien quiere marcharse no puedes tampoco impedirlo, cuando para eso están los congresos, es la forma de articular los repartos de poderes y digamos pero claro, es que no hay muchos márgenes, ¿no? Buenos días, Resistencia. Respecto a la candidatura de Errejón, yo tengo la sensación de que cuando no te han querido en tu casa y cuando se enfrentó a Pablo Iglesias y hubo episodios como aquel hashtag de Íñigo si no, Íñigo era un traidor por intentar disputar desde dentro. Entonces, cuando se le invita a salir y a formar su propio partido, ahora que lo hacen, sigue siendo un traidor. En mi opinión, Podemos no debería haber permitido nunca que se les fuera alguien tan valioso. Veremos a partir de ahora qué es lo que sucede. Claro, el problema es que uno no siempre elige, ¿no? En materias como esa. Digamos, aparte que los individuos tienen derecho y legitimidad y voluntad incluso de marcharse, ¿qué hace una organización política? Yo sí creo que uno de los grandes retos para las organizaciones nuevas, para la nueva política, es retener el talento. Y esto es verdad que lo hemos visto, ¿no? Algunas figuras muy importantes que se han aproximado bueno, ha pasado en todos los partidos políticos, que tampoco es una novedad que solo le ocurra a Podemos, pero retener el talento es uno de los grandes déficits, es una de las grandes dificultades, porque la política puede aportar lo que puede aportar. Pero entiendo esta reflexión de Irene porque es compartida también por muchos oyentes. Pero claro, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? La consecuencia es una consecuencia relacionada con la izquierda y la derecha, con el gobierno. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Un detallillo. El psicoanálisis, Freud, enseña que por debajo de la culpa circula un río subterráneo muy poderoso que se llama el deseo. Quizá esto nos pueda ayudar a la pregunta o a reformularla. ¿Quién realmente deseaba nuevas elecciones? No el culpable, sino el deseo. El deseo que circula debajo de la culpa. Es difícil de decir quién es el que lo deseaba, pero desde luego los que van a ser beneficiados, te lo digo yo y te lo dice Juan. Buenos días, Resistencia. Quiero romper una lanza en favor de los partidos de la derecha. Donde quiera que dan los votos, se unen, llegan a acuerdos, me encantan cómo trabajan. En cambio, los partidos de la izquierda van camino de ser tantos partidos como cada votante de izquierda que haya. O sea, 57.000 partidos y cada uno con un votante. Hasta luego. Es verdad, Juan, aunque también hay que decir, en defensa de la verdad, que no en todos los sitios es así. Acabamos de hablar con Mónica Oltra. Precisamente la Generalitat Valenciana ha sido un ejemplo de la forma en la que se pueden coligar y la que se pueden aproximar partidos políticos, ¿no? La que se pueden hacer alianzas. Pero, en fin, tienes mucha razón y probablemente tiene que ver con el espíritu crítico de la izquierda y tiene también
que ver con muchas cuestiones relacionadas también con el reparto de poder. Bueno, hoy, sabéis, es lunes. Los lunes en el programa analizamos también, ponemos el foco, hablamos de feminismo, pero desde una perspectiva también diferente, porque intentamos fijarnos en aquellas mujeres que están trabajando. Intentamos poner en valor, reconocer el trabajo de algunas mujeres que están poniendo el marco de la defensa del feminismo desde diferentes ámbitos. Hemos hablado aquí con Rosalén, hemos hablado con diferentes personalidades que están trabajando por llevar el feminismo a sus campos de actividad y reconocer eso y ponerlo en valor, porque sabemos que es la gran asignatura pendiente de una sociedad y por eso nos hemos marcado en esta temporada siempre abrir un paréntesis en la actualidad para poder hablar de feminismo aquí en la cafetera. Una de las cosas que más me emocionan y me ilusionan es hacer que el siglo XXI sea el siglo del punto de inflexión feminista. Que si nosotras hoy podemos defender ciertas cosas, que si nosotras hoy tenemos derecho a abortar, es porque nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras compañeras, la gente más mayor, ha luchado y ha puesto sus cuerpos. Ha puesto sus cuerpos en momentos donde no era fácil. Y no todo el mundo ha defendido políticas feministas. Muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar. Mujeres de este país decidimos el 8 de marzo que nos habíamos puesto en pie y no nos vamos a volver a sentar. Así que, señores de la derecha, las mujeres no somos un colectivo social que la derecha tiene que combatir. Si permitimos que las mujeres voten, se perderá la estructura social. Es un movimiento que ha significado la mayor revolución del mundo sin que haya habido una gota de violencia. Nosotros defendemos un feminismo que llamamos un feminismo liberal. Por eso tenemos que, desde los postulados cristianos, defender un auténtico feminismo, ¿no? Un feminismo femenino. Solo derrotando la superioridad de género, derrotaremos también al monstruo de la violencia contra las mujeres. Bueno, pues hoy hemos elegido una protagonista, nos gusta mucho su trabajo, lo seguimos con mucha atención. Vilma Lorenzo es periodista, es fotógrafa, 20 años de experiencia. Ha escrito 2 libros y tiene en su trabajo muy presentes las dificultades por las que atraviesan las mujeres de su generación. Vilma Lorenzo, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado a este ratito aquí en la cafetera. En primer lugar, nos gustaría hablar de... tenemos una pequeña sección dentro de la sección que se llama la machirulada de la semana. La machirulada de la semana, porque en el debate público surgen algunos debates que son verdaderamente vergonzantes y que nos colocan también ante la fotografía de cómo está el machirulismo patrio, ¿no? Vimos la semana pasada una discusión entre Smith y Almeida, uno de los líderes de Vox en Madrid, y el alcalde del Ayuntamiento de Madrid, a cuenta del minuto de silencio que se estaba celebrando en contra de la violencia machista. Sonaba así. Yo creo que lo razonable, Javier, es que nos juntemos todos. Que representa yo lo siento mucho, sabes perfectamente que no comparto ni la ideología de género ni el feminismo del 8 de marzo, lo sabes perfectamente. Pero eso no quiere decir que se puedan colocar en este caso 2 pancartas distintas. No son 2. Aquí estamos diciendo, mira, alcalde, que no lo has podido leer. ¿Qué se le va a hacer? Mira, alcalde, contra ¿qué se le va a hacer? Es una pena que en esto no podamos llegar a un acuerdo. No lo has podido leer. Contra todo tipo de violencia intrafamiliar. Por supuesto. También si en eso estoy de acuerdo, Javier. Hombres, los niños. Javier, si yo en eso estoy de acuerdo contra todo tipo de violencia, pero eso no quiere decir... sospechamos que ya lo pudisteis ver a través de las redes sociales, de los telediarios, las tertulias de televisión. María Navarro, la machirulada de la semana. Una discusión que ha sido una buena fotografía de la situación en la que estamos, porque incluso aunque pretendían mostrar ciertas discrepancias, pero el propio alcalde estaba diciendo, ya sabes que compartimos mucho esto, pero estas cosas se pactan. O sea, parecía que lo grave en realidad era no
no haberse puesto de acuerdo en la manera en la que se iba a romper el minuto de silencio, que en la forma, dicen, ellos argumentan, nunca se rompió el minuto de silencio, nos pusimos discreta y silenciosamente con esta otra pancarta, pero bueno, en todo caso, el debate quedó sobre todo, bueno, ha servido para que la gente saliese a la calle, ¿no? En más de 200 ciudades ha salido la gente a la calle en esa noche violeta y, bueno, al menos ha servido para eso, pero de hecho tú, Vilma, ponías un tuit sobre eso y decías que qué frase más absurda, ¿no? El hecho de que Almeida pues le dijese a Ortega Smith, no, tranquilo, si yo sé que, bueno, que el 8M, bueno, pues está ahí, pero nosotros tampoco compartimos esas ideas, ni tampoco la ideología de género. ¿Te sorprendió esa circunstancia? Bueno, la realidad es que no me sorprendió, que es lo más lamentable, que realmente la sorpresa habría sido que hubieran dejado que el protagonismo lo tuviera quien lo tiene que tener, que es la mujer. Una vez más sucede algo en torno a una mujer, una desgracia, y estamos hablando de dos hombres que además están luchando para ver cuál de los dos tiene razón en este tema. Lo lamentable es que no nos sorprenda, que realmente ya sea algo que todos esperamos, una reacción de este tipo. Luego también, además en tu libro, en Vidas ajenas, pasiones propias, hablas muchísimo de los problemas a los que se enfrenta la mujer, pero sobre todo también la mujer de, bueno, pues de nuestra generación, ¿no? Y hablas también incluso de temas que son temas tabú, además lo pusiste en Twitter, hablaste de la endometriosis, que es un problema que además afecta a 1 de cada 10 mujeres, pero que es uno de los temas tabú que no se suelen comentar y que además tuvo mucha acogida. ¿Por qué crees que algo que digamos que tenía que ser tan natural de hablar entre las mujeres sigue siendo tabú? Pues lo cierto es que yo creo que desde pequeñas, imagino que esto va a cambiar ahora, pero sí es cierto que yo desde pequeñas el tema de la menstruación era como algo que no compartíamos entre chicas, entre mujeres, ¿no? Más allá de la primera menstruación, luego es como algo que el dolor que se sufre es algo que llevamos muy en nuestro día a día y que además parece que no nos podemos quejar porque es biológico. Y es cierto que no podemos evitarlo, pero hay una enfermedad que no se ha investigado y que hace que las mujeres tengan serios problemas no solo en cada mes o incluso en su día a día, porque hay mujeres que sufren día a día dolores, sino que además puede influir en su salud a largo plazo. Y no se ha investigado, no se le ha dado voz. Y la solución, yo he ido a varios especialistas y realmente lo que me han dicho es no hay solución. O sea, esto es lo que me han dicho, esto es lo que hay porque no se ha investigado. Y mi pregunta es, ¿se habría investigado si fuera un problema de todos? ¿Por qué no se ha investigado? ¿Por qué una enfermedad que solo sufre la mujer está tan olvidada y está más o menos como destinada a seguir existiendo sin una solución para las mujeres? Luego, insistiendo un poco en eso, ¿no? En que tus trabajos, tú estás en la industria musical, estás muy metida en eso desde hace bastante tiempo y sobre todo tienes muy presente, como decíamos, ¿no? Las dificultades de ser mujer y además de tu generación. Pero yo también una de las preguntas que me hago y que te quería hacer era precisamente eso. ¿Crees que son dificultades heredadas o también añadidas? Es decir, que nuestra generación tiene esas dificultades que tenían todavía nuestras madres o nuestras abuelas heredadas, o que también tenemos unas añadidas al tiempo que vivimos. Me gustaría pensar que son heredadas y que nos vamos a ir liberando de ellas. Sí es cierto que surgen nuevas en base a que vamos caminando hacia otro lugar. Me explico. Hay profesiones en las que estamos empezando a llegar. Antes era impensable que existiera en mi entorno, en mi sector, en la industria musical, que existieran, hasta a nivel artistas existían menos músicas, no hablo de voz principal, sino de bajistas, de baterías, pero también en el aspecto técnico, que es el que es más difícil incentivar. Es más difícil que una niña quiera ser técnico de sonido si no ve que existe esa posibilidad. En esas profesiones es donde está surgiendo o se está viendo que existe el machismo, cuando antes no existía, básicamente porque las mujeres no se dedicaban a eso. Y eso es lo que a mí me parece alarmante, ¿no? Que en las nuevas profesiones a las que mujeres estamos llegando nazca el machismo ahora, porque no existía antes, porque ni siquiera llegábamos a esos puestos de trabajo.
También, además, has hablado en varias ocasiones de las presiones de ser madre y, de hecho, la semana pasada Noemí López Trujillo, que ha publicado precisamente un libro, pues reflexionando sobre la maternidad y también de cómo atraviesa la precariedad el hecho de querer ser madre, ¿no? Y sobre todo también en una generación como esta. Y tú también hablas de esa presión sobre ser madres. ¿Por qué crees que seguimos teniendo, ¿no?, esa presión de ser madres en los tiempos que vivimos, en pleno siglo XXI? Yo creo que porque todavía es algo que se da por hecho, que completa el círculo, ¿no? Una mujer dentro de su vida tiene esa obligación, entre comillas, y a mí me parece que no es una obligación, desde luego, que yo, por ejemplo, yo quiero ser madre, pero creo que es algo muy personal y que no hay nadie que tenga que decidir, ni que opinar, ni desde luego insinuar sobre ello en un entorno que no sea el estrictamente personal. Por eso, en el libro yo hablo de una situación muy en concreto, que es una entrevista de trabajo, donde a mí se me pregunta por si tengo pensado ser madre próximamente. Y realmente es una pregunta que la persona que está enfrente me hace porque lo que espera es que si yo soy madre abandone mi profesión o le preste menos atención. Y el origen de eso es que históricamente es lo que ha sucedido. Cuando en una pareja han sido padres, la persona que ha renunciado a parte de su profesión siempre ha sido la mujer. Entonces, en cuanto eso sea igual, en cuanto tener un hijo signifique lo mismo para el hombre como para la mujer, o lo preguntan a todos o no lo preguntan a ninguno. Contabas tú en tu mismo libro esto, ¿no? En alguna ocasión dentro tú estás dentro de la industria musical y en algún camerino te han preguntado ¿tú de quién eres novia? ¿No? Este tipo de actitudes las seguimos viendo todos los días en la calle, ¿no? Sí, y realmente además es particular porque como que en el sector de la música y de la cultura uno espera más apertura, pero realmente esa situación que además pues estamos tan acostumbradas, o yo ya estoy tan acostumbrada, que depende mucho del día, te lo tomas de una forma u otra, pero sucede de una forma muy habitual que cuando llegas a una sala de conciertos o que cuando estás viajando con una banda en esas situaciones el chip de la persona que tienes enfrente no es que es un igual que tiene que hablar contigo porque tú te encargas sino que de forma instantánea dan por hecho que tú eres la pareja de uno de ellos. Entonces, siempre hay que tomar una actitud quizás más agresiva o más cerrada, que no tiene por qué tener ninguna relación con tu personalidad, es decir, tienes que ponerte en otro papel para que los de enfrente entiendan que hay una barrera que no tienen que pasar y que tú estás ahí trabajando, ¿no? Que no estás acompañando a absolutamente nadie. Y esto es el día a día. En la industria musical nos sigue pasando a todas, al menos cada X tiempo, es como un recordatorio de que todavía esto sigue sucediendo. Pues te agradecemos muchísimo. Queríamos solamente, Vilma, reconocer esta actividad, este trabajo, estas dificultades también que hay todos los días y poner en valor a toda la gente que estáis trabajando para defender valores feministas y para, de una forma pedagógica, darlos a conocer a la gente. Así que, Vilma Lorenzo, gracias de corazón por comparecer ante la audiencia de La Cafetera. Gracias, Vilma. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. When you walk, I stumble. When you talk, I mumble, and when you smile, I have to turn away. When you shine, I'm cloudy. When you climb, I'm doubting that I won't fall before I reach the top. Bueno, pues son tiempos complejos, llenos de retos, llenos de dificultades, también llenos de oportunidades, por lo tanto, pero vivimos tiempos realmente, pues digamos, muy llamativos. Ya sabéis que todas las mañanas, además, conectamos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Porque nos ayuda a comprender también un poquito mejor y a contextualizar también un poquito mejor en el mundo en el que nos encontramos, hablándonos precisamente de algunos de estos asuntos que en otros lugares del planeta tienen protagonismo y que aquí pasan más desapercibidos, ¿no? Pero te
tenemos un caso, el de los 43 estudiantes desaparecidos en México. Se han cumplido ahora 5 años. Sigue sin aclararse este pasaje. Y aprovechando este aniversario, ahora vuelven las denuncias otra vez, ¿no? Sí, es verdad que se trata de una herida abierta en la convivencia en México y lleva ya 5 años. Esta semana, el 26 de septiembre, se cumplen justo los 5 años de la desaparición y de la matanza, porque hay que recordar que en esa noche hay un autobús de estudiantes que habían ido a manifestarse en recuerdo de la matanza de otros estudiantes. Es detenido por la policía, unos cuantos son tiroteados y 43 estudiantes desaparecen. Nunca se ha sabido exactamente qué pasó. Se da por hecho que fueron asesinados, pero nunca se ha aclarado qué fue de ellos. Fueron detenidos por la policía y por, digamos, algún organismo paramilitar. Parece que terminaron en manos de alguno de ellos. El caso es que es un caso que estremeció a México y estremeció a todo el mundo, porque por la magnitud, por los detalles y por eso, por el misterio que había. Sí ha habido una investigación. Hay que recordar que fue un caso que sucedió durante el mandato de Enrique Peña Nieto, el anterior presidente mexicano, que fue muy criticado por su gestión del caso y que de hecho se estableció una investigación y una especie de proceso que lo llamaron verdad histórica, que fue muy criticado porque además se acusó a la policía de obtener ciertas pruebas bajo torturas y en fin con métodos un poco dudosos, y al final ha desembocado en que de los 142 detenidos 77 han sido liberados. El caso es que sigue sin aclararse la historia y ahora 5 años después se observa que el mundo, muchos medios internacionales vuelven a poner el foco en ello. Los propios medios mexicanos, Reforma estos días hablaba de el lustro de la injusticia. Es una herida abierta que está ahí en México, que ahora además desde que López Obrador es presidente de México lo ha retomado como casi un compromiso personal y esperemos, ha prometido una investigación de cero, se ha acercado a los familiares. Los familiares, os podéis imaginar, están desesperados 5 años después. No se ha aclarado qué ha pasado con los estudiantes, los detenidos, incluso a pesar de las documentaciones de violaciones de derechos humanos y de acusaciones contra muchos personas muy señaladas, policías, incluso algún soldado, algún miembro de organismos paramilitares. Al final no han caído en saco roto y sigue sin haber juicio. Este es un caso que realmente, yo me imagino que toda la audiencia lo recuerda, golpeó muchísimo, estremeció muchísimo y sigue sin aclararse, ¿no? Y este aniversario parece que está sirviendo para volver a poner el foco sobre ello e intentar profundizar. López Obrador ha prometido una investigación, pero claro, es complicado partir de cero en este caso. El caso es que está allí la historia y por lo menos el mundo está recordando esta historia para intentar aclarar y arrojar algo de luz sobre este caso. Bueno, pues hoy el mundo mira, hubo una gran ola de solidaridad pidiendo justicia, pidiendo reparación, pidiendo información sobre lo que había ocurrido con estos 43 estudiantes desaparecidos en México y se recuerda ahora precisamente cuando se cumplen 5 años, sigue sin aclararse este suceso. Oye, hoy se celebra, es muy importante en la fotografía internacional, si ponemos el satélite a girar y observamos las imágenes desde donde nos llega la información, hoy tiene lugar en Naciones Unidas esta cumbre sobre el cambio climático. Empieza la cuenta atrás, nos dicen, ya 15 meses para salvar el clima y la Tierra. Los grandes países se alejan del Acuerdo de París. Esta crisis climática está causando estragos y Naciones Unidas está pidiendo a los gobiernos un golpe de timón, más ambición. Y mientras tanto, pues hay una absoluta desidia en las instituciones internacionales, a pesar de que algunas voces ya se erigen con fuerza, como con una extraordinaria energía para protestar contra este desinterés de las instituciones. Greta Thunberg, la escuchábamos en las protestas de la cumbre de Naciones Unidas y de la juventud, y la escuchábamos así. Yesterday, millions of people across the globe marched and demanded real climate action, especially young people. We showed that we, young people, are unstoppable. Y mientras a Jeremy Corbyn también mostrando apoyo. Have had a massive effect. Our party is
putting forward the green industrial revolution in the USA. We call it the Green New Deal. We're in touch with Bernie, AOC, and lots of others on how we can take this forward. Bueno, mañana tendremos oportunidad de hablar más detenidamente sobre lo que representa esta cumbre del clima que se está celebrando, que se celebra hoy en Nueva York, porque decía, este artículo de La Vanguardia es muy significativo, dice, no quedan ya ni 10 ni 5 años, quedan solamente 15 meses, el tiempo del que dispone la comunidad internacional para ajustar, adecuar el Acuerdo de París a esta emergencia climática. La fecha tope es diciembre de 2020, es la última oportunidad para lograr un clima estable y por eso es tan importante, por eso hay tanta atención sobre esta cumbre del cambio climático organizada por Naciones Unidas en Nueva York, que es clave para calibrar cuáles son las perspectivas de éxito futuro en la lucha contra el calentamiento global y mucha atención internacional sobre esto. Bueno, vamos a hablar, hay otros asuntos, otras materias de las que podemos hablar aquí en el programa, porque sabéis que hay dos agendas. Uno, la agenda setting, que observamos en las portadas de los periódicos, donde la política tiene tanto protagonismo, pero luego hay una agenda de la cafetera, donde vosotros señaláis cuáles son esos temas, ponéis el foco en aquellos temas que consideráis que tienen que tener protagonismo en los medios de comunicación. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, y más allá de la política partidista, también hay que hablar de las necesidades políticas que tiene la sociedad. Y nos enviabais esta información de que pues nos hemos encontrado con una semana negra, la semana pasada, con 4 crímenes machistas. La semana pasada acababa, como digo, con 4 mujeres asesinadas, víctimas de violencia machista, 2 de ellas además en presencia de sus hijos, y otras 2 más que, aunque no figuran en las cifras oficiales por no ser parejas del agresor, han muerto a manos de uno de los presuntos asesinos. Hay que recordar que desde 2003, el año en el que comenzaron a registrarse los crímenes machistas, 1.017 mujeres han sido asesinadas en agresiones de este tipo, una cifra que se elevará a 1.019 de confirmarse los 2 últimos casos conocidos el fin de semana. Pero insistimos, es verdad que hay casos que se quedan fuera de la estadística, porque no figuran esas 2 mujeres que habrían sido asesinadas por el mismo agresor que la mujer que sí ha contado en esa estadística. Y luego, en cuanto a rescates, hemos conocido una última hora, en este caso, sobre ese barco, el Ocean Viking, y es que Italia ha autorizado el desembarco de las 182 personas en Sicilia. Es una información que hemos conocido ahora mismo por la mañana. Las autoridades italianas han autorizado ese desembarco de 182 personas que estaban a bordo de ese barco. Las autoridades marítimas italianas han asignado Messina como lugar seguro para las 182 supervivientes a bordo. Así anunciaban las organizaciones que ven en este
permiso una señal de esperanza para lograr un cambio de políticas, decían, en el seno de la Unión Europea. También tenemos que celebrar un rescate, además anunciado por Caminando Fronteras, la ONG en la que participa Elena Maleno. Todo empezó el sábado cuando Elena Maleno en su cuenta de Twitter recordaba que la noche acechaba y 60 personas se encontraban en el riesgo de pasar esa noche en el mar a bordo de una frágil patera. Decía, salieron la madrugada pasada en busca de un futuro mejor y desde entonces, decía, su derecho a la vida peligra. Pero afortunadamente el mismo domingo Caminando Fronteras anunciaba de que habían sido rescatadas a medianoche por salvamento marítimo y entre ellas iban 12 mujeres y 13 menores de edad. Sobre acogida de refugiados, también nos enviabais esa información de que el Tribunal Supremo ha anulado la condena a España por no acoger a los refugiados acordados con la Unión Europea. El Tribunal Supremo ha declarado la imposibilidad de ejecutar la sentencia en la que condenaba a España precisamente por eso. Del total pactado con la Unión Europea, que eran en torno a 17.337, España se comprometió a reubicar a 15.888, pero al final se redujo a 9.323 personas. Pues bien, en España, las reubicaciones de solicitantes de asilo que llegaron por mar a las costas de Grecia e Italia apenas superan las 1.300. Ese incumplimiento provocó que el tribunal condenase en julio de 2018 a España. Pero, como decimos, el alto tribunal ha anulado la condena por, decían, haberse acreditado que las autoridades comunitarias han aprobado un nuevo reglamento que deja sin efecto ese reparto. Así que seguimos con esas cuentas pendientes. Y para terminar la agenda de la cafetera, Enfermeros Alesa, que es, como sabéis, siempre está muy pendiente de la España rural y en concreto de Aragón, nos enviaba la información de que la plataforma Teruel Existe anuncia que se presentará a las elecciones generales del 10 de noviembre como agrupación de electores. Así que vemos como pues ciertos movimientos sociales pues se lanzan al 10 de noviembre. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed walk alone. You will not rest until I'm safe. Bueno, pues este es el panorama con el que nos encontramos en este pequeño planeta. Os abro el micro, María Pilar, para charlar. Que nos pasó una cosa súper rara, Pai. No sé si estabas escuchando al principio el programa, pero nos pasó una cosa muy friki. Nos fuimos a Cercedilla de paseo. Porque era la boda de Israel Checa, de uno de los componentes de Fridonia, y entonces, pues allí asistimos y entonces nos fuimos después a caminar por las montañas y por los bosques, que estas son cosas muy cafeteras. Y entonces íbamos María.es, Ainhoa Goñi, María Galería y Berlín y el pequeño Fer. Y entonces íbamos caminando y había caballos salvajes, en fin, todo muy bucólico. La verdad es que fue una visita muy agradable, ¿no? Fue un camino muy agradable así en el bosque hacia un sitio precisamente del que me había hablado alguna vez Enrique Quesada, oyente de este programa y que se conoce la sierra porque se la patea día a día y ha hecho como una especie de radiografía quirúrgica por toda la sierra, y entonces alguna vez me había dicho, hay un chorro precioso que se llama la Ducha de los Alemanes, que es una chorrera así muy bonita en medio del campo y tal, y es un paseo cómodo y agradable. Bueno, pues ahí que nos fuimos. Y cuando estábamos de vuelta, había sido una jornada muy agradable, de pronto pues unos caballos corriendo en libertad, y estábamos ahí, María.es y Ainhoa Goñi haciendo unas fotos, se quedaban distraídas así mirando mariposas a los caballos, y en eso que seguimos avanzando, y se acerca un señor con un bastón y dice, oye, perdona, ¿le habéis hecho unas fotos a mi perro? Y decimos, pues no, la verdad es que no. Claro, en ese momento, ¿qué piensas? Piensas, pues igual me las pide porque todo el mundo querría tener fotos de su perro. No las habíamos hecho. Tenía un poco de cara de trone. O sea, a ver, no se le veía con cara de amigos, las cosas como son. Pero vino como en una actitud que era como difícilmente retratable, pero como un poco voladillo, digamos, ¿no? Y entonces coge y dice, no me mires con cara como de tampoco, pues es que es verdad, o sea, es la realidad. Aparte que nos amargó el día. No, yo creo que quería discutir con alguien. Que estaba tronado y punto, y ya está. O sea, hay gente que está tronada, hay gente que no está tronada, y este estaba tronado. Y entonces dice, es que mi perro tiene derecho a la propia imagen. ¿Perdón? Sí, que las borréis. ¿Perdón?
Pues mire, la verdad es que no hemos hecho ninguna fotografía. Que ahí te voy a decir una cosa. Ainhoa y María, porque son dos seres humanos, digamos, con una cierta excepcionalidad humana, abrieron la cámara y le enseñaron las fotos. Digo, ¿perdón? O sea, no, de ninguna manera. Y de hecho le dije, lo tiene muy fácil. Digo, ¿pero cuál es el problema? Porque si estabais haciendo fotos a mi perro, que sepáis que tiene derecho a la propia imagen. Digo, a ver, el perro tendrá derecho a la propia imagen. Digo, en primer lugar, llevar al perro suelto es ilegal. Digo, como el perro se ha puesto a ladrar al caballo, pues le habrá hecho poca gracia que hubiera dos personas haciendo fotos. Se dio la circunstancia de que nadie le había hecho una foto a sus perros, porque tampoco fue un momento tan... Pero que aún así tampoco... Primero, fue un momento de una imagínate rareza que yo tengo bastante fotos incómodo. de mi perro y que mi perro es la misma raza que su perro. Pero bueno, es que además no... Nos ponemos a discutir sobre si es su perro o mi perro. Bueno, Pai, de verdad, fue... Y no se desenganchaba el tío, o sea, se quedó enganchado. No, es que los derechos de imagen de los... Lo que quería era bulla, porque le enseñamos las fotos y aún así no le valió. Y lo que quería era soltarnos una chapa sobre los derechos de imagen de un perro. Claro. Que bueno, podemos debatir, pero no era el momento. Y además yo pensé, de hecho luego lo comentamos y dijimos, a ver, lo que dice Lakoff, si no estás en el mismo marco no te pongas a debatir sobre Es que esto es literal, o sea, era imposible ponerse es que, en el mismo marco, porque era surrealista. O sea, porque su marco no era el nuestro. nuestro. Yo le dije, perdón, es que no estoy entendiendo. No, que borréis las fotos. Y entonces le dije, mire, si usted tiene un problema porque lleva a su perro suelto, porque se ha lanzado contra los caballos, a lo mejor el que tiene el problema es usted. Y si no, lo resolvemos en los tribunales, porque ya llegados a este punto de surrealismo. Y entonces el tío todavía insistía, porque claro, es como dice Dani, es que legalmente tu perro tiene los mismos derechos de imagen que tu carrito de la compra, pero no entremos en eso, porque es que ni siquiera había ese debate, no se planteaba, o sea, tú puedes querer a tu perro, para empezar no deberías llevarlo suelto, que por cierto me he enterado que los perros ahora se llevan asegurados. Sí, o sea, todo el que tiene perro tiene que llevar un seguro, porque si el perro muerde a un niño, la has liado. Claro. Y entonces, pero claro, todo esto era tan surrealista y tan estúpido y tan absurdo que era como para decirle, y ahora quiero ver yo su cámara de fotos para ver si le he hecho una foto de mi hijo. ¿Por qué? Porque se me pasa por el forro de las campanas, que seguro que usted estaba haciendo fotos a mi hijo. Y si no, a la comisaría, a que se las enseñe. O sea, todo era tan surrealistamente absurdo hasta que se acercó, no sé si su pareja, su hija o quién, y dijo, bueno, ya está aclarado, vámonos. Y se lo llevó tirando, porque si no se lo llevó, se digo, pero no, pero ¿cómo se puede estar tan pero tronado? Lo que quería era amargar el día a alguien. Sí, pero además te das cuenta, porque y además en un ambiente como en el campo, ¿no? Que en cada uno vamos bosque. Un poco a nuestra área, de hecho nos saludábamos con la gente, o sea, todo el mundo era muy amable, hasta que esta persona, bueno, pues porque tendrá algo que no le iba bien ese día, o no sé, tendría algo que no tal, y la pagó con nosotros, pero... y además es que luego dices, es que voy a perder el tiempo en esto, de verdad. Mira, pero claro, nos dejó la cabeza tostada. Ya toda la tarde. Y el pequeño Fer, pero papá, ¿pero por qué nos han hecho esto? Pero papá, ¿pero por qué se nos acerca esto? ¿Pero qué hemos hecho? Pero digo, a ver, Fer, no hemos hecho nada. O sea, tú... No, pero porque claro, cuando tú eres que eso también es algo que es pasa, que además ¿no? fue una situación violenta pequeño, y se notaba la violencia en la tensión. Entonces dices, a ver, usted y eso me está para un niño es hostigando. alucinante. O sea, yo recuerdo de pequeña que dices, claro, es que si tú veías adultos discutiendo, que luego es una discusión, que tampoco fue una discusión tal, pero bueno, que como que lo amplificas de pequeño, y yo de hecho le cogí la mano, ¿no? Porque fue como, a ver, luego no pasa nada, ¿no? Evidentemente, pero era como como bulla por bulla, y luego además muy inconsciente, que es lo que decimos, o sea, no sabes lo que puede generar también, bueno, pues en el ambiente de un grupo de personas que van tranquilamente por el campo y que además van con un niño, ¿no? Entonces es como muy inconsciente y absurdo. Yo lo que pasa es que luego se te ocurren un montón de ideas, es el fenómeno de la respuesta, de la post-respuesta, pero a mí se me ocurrían luego un montón de ideas para haberle dicho, mire, no le voy a enseñar las fotos porque ayer estuvimos todos follando y todo eso está ahí retratado. Claro, tú imagínate que le estás enseñando las fotos y dices, le voy a provocar, ¿sabes? Lo que es la disrupción, o sea, una cosa de estas que el tío no tienes un trone, pues te van a sonar truenos, o sea, vas a estar oyendo voces toda la tarde. Porque me has amargado. Me recuerda un poco a la otra anécdota que contaste del taxista que se puso a discutir con una conductora de VTR cuando estabais tomando algo. Hay gente así, ¿no? Es decir, nunca sabes cuál es la mejor manera de enfrentarte a ese tipo de personas. Por ejemplo, la conductora de VTR, por lo que dijiste tú, optó por intentar tranquilizar, por estar, por una posición de casi agachar la cabeza, pero no alimentar al troll, ¿no? Y en este caso nunca sabes cuál es la mejor manera, porque nunca sabes qué tipo de persona es, qué tipo de reacción puedes provocar. Hombre, yo creo que en cuanto... Porque él esperaba que nos viniéramos abajo.
en cuanto le hicimos un Pero poco ¿cómo de te vas a frente, venir abajo con una tontería así? Pero es que en cuanto le hicimos un poquito de frente se desconcertó, porque allí ya se quedó y de hecho aparecieron Hombre, empezó a repetir lo mismo continuamente a darle vueltas al bucle. No, Pero es que ese derecho, la imagen. primero no existe, derecho no existe legalmente, independientemente de que no quieras entrar, es decir, no te puedes crecer con algo así. Pero por es lo lo que menos... dice María, es que de hecho... es imposible entrar en el marco de alguien que está que es como, es que no voy a Porque no vas a discutir llegar a contigo. ninguna conclusión. Porque es que además, aunque le convencieras, ya te diría, Y ya, lo que pero más llevas unos zapatos naranjas, o sea, y no me lo has consultado, o sea, ya cuando el grado de locura, esto es como los trolls, los haters de las redes Pues sociales, ¿no? Que es igual, o sea, tú empiezas, te dicen, oye, hoy no has tuiteado sobre esto, no, hoy no he tuiteado sobre esto, pero me he hecho un café, o sea, es que, ¿qué quieres que te cuente? O sea, sí es imposible, pues, pero es que en mi cabeza estaba que tú tenías que, bueno, pues en tu cabeza, pues yo qué sé, pues esto es igual, o sea, en su cabeza alguien... Claro, el problema es que llevaba al perro suelto y el perro había estado ofuscando un poquito a los caballos. Es que, y luego encima vimos un coche de la Guardia Civil que dices, si estás en el mismo grado de trone, te acercas al Guardia Civil y le dices, oiga, mire, ese señor lleva a su perro suelto y el perro es peligroso porque le he visto atacar un caballo. Y montas la gorda. Pero dices, bueno, pero como eres un ciudadano... Ay, porque no tienes esa mala leche. Porque no vives así, no puedes vivir enfangado. Y aparte que permanentemente. no me da la gana meterme en su mismo marco y tener que entrar en las mismas cosas. De hecho, cuando tú le cogiste le dijiste, bueno, a ver, si usted considera que tiene derechos de imagen, vayamos a los tribunales y tal. Y claro, ahí el tío dijo, ya colapsó. Dijo, no, pero es que hombre, no vamos a llegar a eso, ¿no? Pero yo solamente estoy diciendo, y entonces volví a repetir lo mismo. Entonces, como usted lo que quiere es conversación. Pero ¿Qué? conversación, pero llevaba 5 compañeros. Digo, Hombre, pues a los que le dio luego la brasa. Porque luego, es verdad, luego encima ellos se adelantaron un poco, entonces iban unos metros por delante de nosotros. Imaginaos, en un camino en pleno bosque tampoco puedes coger y decir ahora corto por lo sano montaña Vamos, arriba. Entendemos que no será oyente pero... Bueno, me la bufa, o sea, y si no, sí. Y si eres oyente de este programa... en la reconciliación. No, perdona, no, reconciliación ninguna. Muerte y destrucción, Khaleesi, o sea, Dracarys, o sea, fuego. Aquí sí, Hombre, no, pero es que no estamos hablando de inocentes con niños. Mira, y, ¿sabes? además, aquí los inocentes éramos nosotros. Y luego también un poco el reflejo, ¿no? De los perros con sus dueños. Está tronada, o sea, porque José también dice, mundo, pena ¿no? me da el perro, dice José, pena me da el pobre perro. Dice, esos animales estarán sometidos a un gran estrés encima por sus dueños. O sea, que, bueno, en fin. Pero sí que es verdad que, tuvimos algo que comentar, además, de esa aventura. Pero al final yo creo que se resume en gente que intenta vivir lo más feliz posible y gente que no. Y ya está. Y al final lo que más les molesta... Imaginaos día bucólico en el campo. Pasar de ellos. Sí, como los haters de Twitter. Todos caminando bucólicamente, todo muy agradable. Había salido una excursión estupenda, habíamos estado desayunando súper agradable, volvíamos y de pronto un tío te amarga porque además ya te quedas hablando todo el día de eso. Y era la hora Pero de es comer. que además de eso que se te hace un nudo en el estómago, o sea, estás discutiendo con un tipo, pues como cuando alguien de pronto coge con el coche y te cierra y baja la ventanilla y te insulta, que ya te deja amargado, que dices, pero ¿por qué? Si yo iba estupendamente por el campo. No hemos hecho nada más que caminar y un tío tronado ha venido exigiendo ver los teléfonos, que además yo cuando se acercó en un primer momento pensé, digo, pues querrá que le enviemos las fotos y además fuimos muy amables, díganos. Y de pronto el tío se empieza a crecer, hasta que ya le dijimos, mire, a los tribunales, ¿tiene algún problema? Coge usted y se va al cuartelillo de la Guardia Civil. Además que yo pensaba que se Tío iba a resolver pesado. con lo de enseñarle las fotos, que es verdad que no tendría por qué haberse las enseñado. Bueno, luego ya llega un punto que asumimos lo de sí, lo que usted diga, sí, lo que usted diga, o sea, ya yo creo que lo mejor hubiese sido para la próxima es pasar directamente de él, es como, perdone, yo no estoy en el mismo marco que usted, siga su vida, yo seguiré la mía. Pero es que eso es decente, eso es Pero ciudadano, seguro eso que no nos hubiese funciona. perseguido. Yo creo que habría sido mejor darnos la vuelta, ponernos alrededor suyo pero de espaldas, mirando hacia afuera y empezar a gritar algo loco, ¿no? y que el tío se viera ahí diciendo ¿qué está pasando? O sea, hay dragones, yo qué sé, o sea. Bueno, esta es la sobremesa cafetera aquí. Ahí sí que hubieses querido que me convirtiese en Khaleesi, ¿eh? Un poquito sí, porque de hecho me decía María Galería. Dice, Las pequeñas incoherencias, ¿eh? Total, sí, pero no la mía, porque esto no era un inocente, ¿eh? Esto era un culpable, o sea, vamos, más claro agua. No eran mujeres y niños en se un merecía morir pueblo que bajo el se fuego habían de dragón. rendido. Absolutamente, Dracarys total. Pero me decía María Galería, ¿cómo les han enseñado las fotos? Es que me parece indignante. Ya. Es que ni una sola foto. O sea, este señor, pero está atronado. O sea, ¿pero por qué le tengo que abrir la cámara de fotos? ¿Por qué tengo que enseñarle las fotos? ¿Por qué? Pero porque o sea, piensas que se va a solucionar así, pero no tengo nada que esconder. Lo que pasa es que no quería ni eso. Claro, no quería que le enseñásemos las fotos. Estaba colgado.
Bueno, pues así Lo vamos. curioso es saber eso, ¿qué le contaría luego este hombre a sus compañeros? ¿Qué pensarían sus compañeros si pues le estaban darían ya la razón hartos por de pesado. ver... Sí, bueno, además es estas personas que insisten, ¿sabes? O sea, que es que a lo mejor se tiró todo el día luego No te quepa repitiendo la historia, que sería como, mira, de verdad, a mí me agotó, porque además, o sea, es que no, es que era... Mira, me gusta, os ha faltado un spray antiosos. Oso. Pero... Yo, es que además luego le hablaba con gente, ¿no? Con amigos y con amigas, y me decían, pero era especial el perro. Digo, es que aunque lo fuese, o sea... Pero claro, es que no de puedes hecho, entrar en el marco, o sea, es que no. O sea, es como, es que no, o sea, es que no vamos a discutir eso. O sea, no lo vamos a discutir. ¿Por qué no? Fue absurdo, pero además fue una situación violenta, ¿eh? No voy a decir, no fue una situación cómoda porque empezó o sea, nos así, estamos riendo, pero es verdad que... pero no sabíamos cómo podía acabar. O sea, el tipo llevaba un palo en la mano y estaba haciendo la cosa más friki que pueda ser y en un clima de tensión, o sea, y con un niño pequeño de la mano, o sea, que no íbamos tampoco... Entonces fue una situación bastante incómoda, pero no sé, me parece que es interesante también como retrato, ¿no? Y decíamos, la sobremesa cafetera, esto hay que contárselo a los cafeteros, que vayan con cuidado por ser Cervilla, porque hay mucho trueno suelto. Y, Claro, dices que no hagas fotos, pero da igual, porque con ese perfil da igual lo que hagas. Si es también buscando ese tipo habríamos de ido caminando bronca, y el tipo habría por protestado pisar porque íbamos en una medio planta. del camino. O sea, Mira, aquí tienen alguna idea. Dice Trevilingo, María, tendrías que haberle hablado en catalán. Dice, tenía pinta de que seguro que le molestaba, que le reventaba la cabeza. Bueno, le podríamos haber hablado en diferentes idiomas, a ver qué pasaba, ¿no? Ainhoa a lo mejor en francés, María en inglés, yo en catalán. Sí. En fin. Yo Sí, bueno, no a sé. saber, o sea... Luego también... Sí. Normalmente con ese tipo de perfil lo mejor es ignorar. Sí, Llega sí, un sí, momento que lo mejor totalmente. es ignorar. Otra cosa es que es difícil, porque a veces, claro, te está ahí alterando y es difícil, pero claramente Sí. lo mejor es... Es que lo que más les molesta es desprecio eso. no hacer aprecio. Sí, porque lo que quieren ellos es que tú eso, pues entres en la bulla, ya tengan algo que y contar luego y el salseo, lo que pero los decís por perros aquí, ¿no? actores no tienen derechos de imagen, si es que es igual, si es que no es el marco, o sea, tú vas por el campo, estás haciendo fotos a los animales del campo, aunque hubiera sido verdad que solo pasó en su imaginación, porque lo que sí pasó de verdad es que había un dueño con un perro suelto que hostigó a unos caballos. Esa es la única realidad de la que podríamos atestiguar, pues todos, porque además eran 3 perrillos, ¿no? Uno de ellos muy cachorri, muy pequeño, muy pequeñajo, que se puso detrás de una piedra a ladrar a los caballos, y los otros 2 que eran más grandes, entre ellos el de este señor, a hostigar al caballo, y el caballo salió zumbando. Bueno, que tampoco es que fuera un Bueno, le episodio... pegó un sustillo al perro. Bueno, fue como, Claro, es un caballo. Pero bueno, sí, más allá... Bueno, primero pero que tampoco, sobre todo dices, que pero a tampoco ver, que usted tenía lleva el yo perro afán suelto, de hacer fotos a su perro, porque tampoco era tal. Pero aún así dices, de verdad, ahora nos vamos a empezar a Y cuestionar sobre todo, estas si cosas. usted quiere proteger los derechos de imagen de su perro, pues coge y le pone un cartel y lo deja guardado en su casa, porque va usted no por la calle, por el campo. O sea, es una cosa, Y sobre todo porque es demenciada. triste, porque Pero es que no se puede entrar seguramente en el emplee debate. tiempo en esto, que es una tontería, y que no lo dedique para otras cosas de su vida, para la felicidad o incluso también para reivindicar con la misma dureza cosas realmente importantes. Seguro que para eso no dedica ningún tiempo, ¿no? Y mira, luego ocurrió una cosa, porque luego además, claro, nosotros hicimos mucho énfasis en eso. Usted lleva el perro suelto y el perro ha estado molestando a los caballos. Pero además lleva el perro suelto, o sea, porque usted dice que seguro, pero el perro no deja de ladrar a todo bicho que se mueve. Y en todo caso, el tipo ya se quedó con la cantinela, se fue con su grupo ahí hablando y entonces ahí insistiendo con sus cosas, porque les he dicho, porque yo pienso, porque claro, y todo, sí, claro, papá, o claro, José, o claro, tío, pues el típico tío que te llevas al monte, el típico tío un poquito con trueno y que te lo llevas a darle un paseo, a sacarle de paseo y te monta la gorda y dices, no vuelvo a subir al campo con este porque cada vez que salgo a la calle me monta una gorda. Hombre, Bueno, yo te digo que me hubiese muerto de la vergüenza. pero si es que este señor, imagínate las que montara al volante, o sea... O los restaurantes. Estos que más o menos le contuvieron, pero fue dándoles la matraca. Pero claro, nosotros íbamos detrás a unos pocos metros. Y es una pista forestal por la que pasan muchos ciclistas bastante veloces. Y entonces el tipo, en la primera, después de la bronca, ató al perro. Porque claro, pasó una bici y el perro empezó guau, 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 guau. Pero en la segunda ya se fue relajando, se quedó en su trueno. Y entonces aparecieron 2 bicis y el perro salió escopetado detrás de una de las bicis a perseguir al ciclista, que digo, basta que se caiga para que ahí sí que tengas la de Dios, o sea, porque ahí yo ya me uno. Digo, oiga, este señor ya le hemos visto, es un hostiga bichos. Ha lanzado a su perro, lo está ahí lanzando. Como loco, van como locos por el campo. Muy fuerte. Pero luego además, bueno, de hecho cuando volvíamos de la boda, que cogimos el coche, no había bebido,
Y entonces, en un cruce eran las... no sé qué hora era, bueno, pero no era muy tarde. Y entonces yo pensaba, digo, ¿qué prisa debe tener alguien que me está pitando? Yo estaba en un cruce y estaba esperando para poder cruzar. Bueno, pues pitando y claro, luego ahora lo pienso y digo, es que es este tipo de personas, ¿no? O sea, que simplemente lo van a hacer por molestarte. O sea, que no tienen prisa, porque ¿qué prisa vas a tener por la noche? No tienes ningún tipo de prisa. De hecho, era un coche de una empresa de alarmas. Y dije, digo, ya puede ser la urgencia fuerte porque... estar asaltando el castillo de esto. En fin. La autoridad es esto. Bueno, esta es la sobremesa que cafetera. Tiene que haber de todo. Es este ratito en el que apartamos los periódicos, servimos un poquito de café y nos quedamos charlando sobre cosas de la vida, las cosas que ocurren y las cosas que os pasan y que nos pasan. ¿Tú qué tal el fin de semana, Pai? Bien, nada. Fui a ver Sordo. Ah, ¿qué tal? La peli? Muy bien. ¿Te gustó? Dura, muy dura. Sí, la peli es espectacular. Los paisajes, el sonido, la historia, o sea, te deja casi sin respiración, con el corazón encogido, pero la verdad es que merece la pena. Es dura, eso sí, la historia es muy dura, pero realmente no parpadeas, o sea, no. El Videoforum cafetero del viernes precisamente trataba Sordo, que es una película que ha recibido muchos elogios. Sí. En la fotografía y el sitio. Además, una cosa que me gustó mucho es que los paisajes son espectaculares. Y en una época en que los paisajes se recrean por ordenador, pensar que esos paisajes existen y que han sido y que están ahí a la vuelta de la esquina, pues la verdad es que reconforta, porque recuerdo otras muchas películas que dices que me han impresionado de los paisajes y luego investigas un poco y resulta que han sido todos recreados en casi por completo por ordenador, pero siguen existiendo ahí, siguen estando ahí a la vista y a la espera de que los descubramos, ¿no? Y además están muy cerquita, creo que son por Cantabria, o sea que... Bueno, pues eso. Pues nada, pues muy bien. Que así es la vida, así son las cosas de la vida. Nos vamos a marchar. Pai, lo que te voy a pedir es a ver si mañana podemos hacer un repaso. Yo no sé si, claro, la irrupción de un nuevo partido político en España puede que no tenga una gran proyección en el exterior. No sé si los corresponsales, me imagino que sí estarán empezando a hacer algún comentario, pero a ver si podemos poner el foco en esto, si te parece. Lo buscamos, sí. Yo lo que creo es que irá paulatinamente. No creo que haya todavía demasiadas reacciones, porque además, aunque Rejón es verdad que es un personaje que goza de bastante renombre internacional, aunque solo sea porque fue el número 2 de Podemos, porque muchos medios sí se hicieron eco de digamos, las batallas internas de Podemos entre Rejón y Iglesias. Entonces es verdad que es un personaje que siguen muchos corresponsales y que está desde luego en el radar de los medios internacionales, pero como todavía está un poco todo en pañales, ¿no? No está muy claro. Estoy segura de que luego sí que lo recogerán, pero no sé si de momento tardarán un poquito, me temo, pero le echamos un ojo a ver cómo lo están. Vamos a ver qué efecto tiene todo esto sobre la izquierda. Ha sido el gran debate, desde luego, de las últimas horas y tiene también con mucha atención dedicada a los simpatizantes y a militantes de los partidos de izquierdas que observan todo esto pues con bastante interés, así que lo vamos a seguir aquí en el programa. Y nada, nos vamos a marchar, mañana volvemos, mañana hablaremos de ecología y tendremos a Juan Lupe de Heralde aquí en el programa. Va a ser además un momento políticamente interesante. Nosotros en el programa contamos con él en condición de activista y siempre con informaciones relacionadas, pero es verdad que la formación política en la que él trabaja está viviendo su propia convulsión. Hoy va a tener lugar una reunión y lo que sabemos a esta hora es que una parte de la formación se inclina por abandonar a Unidas Podemos, abandonar esta coalición y acercarse al partido de Íñigo Errejón. Así que todo esto va a desembocar también. Uralde está sopesando la creación de una plataforma ecologista que mantenga una cierta hegemonía dentro del Parlamento. Y todo esto, pues, no nos quedará más remedio que preguntarle cuando no es el objeto de la sección, no es el objeto del espacio, sino denunciar los grandes riesgos climáticos que acechan nuestro planeta. Pero también contamos con uno de los protagonistas de toda esta derivada política, pues evidentemente le preguntaremos por eso mañana. Así que mañana más. Gracias, Mary. Gracias, Pai. Gracias a todas. Gracias. Adiós y cuida por el monte, ¿eh? A llevar las cámaras con el objetivo siempre tapado. Que nunca sabe a quién te vas a encontrar. La montaña es Oye, así.
quién sabe si no llevábamos una cámara en el ojo, como los transhumanos. Da gracias, claro, unas gafas de estas de Google. Da gracias que no llevabas... porque entonces ya implosiona. También hemos tratado esa obsesión también por los derechos que está envenenando la convivencia, por yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a lo otro, llevándolo hasta el extremo. Parece que nadie es consciente de las obligaciones. Cuando tienes derecho también tienes obligaciones, pero esa especie de espiral de ir construyendo derechos y más derechos y más derechos, también yo creo que envenena un poco la convivencia y el ambiente en muchos casos. Y luego toda esta paradoja que se da también con la propiedad intelectual, con los derechos. Hay edificios ya protegidos que no puedes fotografiar porque tienen derechos de imagen, derechos de reproducción de imagen. O sea, hay cosas que llega un momento que se vuelven completamente... Bueno, estamos viviendo el cambio de un paradigma y donde todas las legislaciones pues van poniendo parches sobre cosas realmente no muy comprensibles para los ciudadanos, pero nos encontramos con algunas cosas. Mira, el otro día vi una de las cosas que me pareció más llamativas, ir al teatro y que prohíban la obtención de fotografías en el teatro, cosa que me parece realmente un absurdo, porque dices, pero vamos a ver, cuando te están pidiendo que promociones, que el boca a boca es importante en el tiempo de las redes sociales, entiendo que se prohíba el flash, por ejemplo. Entiendo que se pida discreción. Oye, si vais a hacer alguna foto, os pedimos que aprovechéis al principio y al final, para no entorpecer tal. Pero la prohibición de sacar la cámara, entiendo que no la grabes y la distribuyas y la pongas de pago con una cámara de televisión, pero ¿qué daño puede hacer una fotografía o un pequeño fragmento de vídeo si luego circula en las redes sociales y lo único que te da es publicidad, ¿no? Yo saldría, cogería ese micrófono y diría, oye, os pedimos a todos que nos hagáis fotos, os pedimos a todos que si os gusta esta obra, se lo contéis al mundo y haceros fotos con nosotros después en las estas, o sea, eso me parece que es. Pero sin embargo hay como una especie de transición entre un mundo y otro de complejidades, ¿no? Que hace que un señor se vuelva completamente... Pero este tipo de personas yo creo que desgraciadamente siempre las va a haber y van a buscar las herramientas que puedan para seguir, pues eso, molestando. Lo malo es que el mundo les preste atención y les dé además, les escuche y les dé ciertas herramientas, como decíamos, ¿no? Que está también que, vamos, yo juraría que no existe el derecho de propiedad intelectual de un perro anónimo, a lo mejor existe el de un perro actor, pero vamos, al final que se plantee este mismo debate también. Bueno, supongo que lo tienes que llevar a los tribunales para ganar 50 euros. Y pero la razón euros de qué es lo que más pero les tendrás gusta. que defender que su trabajo depende directamente de su proyección mediática y esto puede poner en entredicho su no sé cuál será la clase de argumentación jurídica, pero en todo caso resulta absurdo cuando el perro lo que ha estado haciendo era hostigando a un caballo, o sea, independientemente de todo no dejaba de ser una escena natural en el mundo de la naturaleza y en el mundo animal, así que nada. Pero bueno, nos vamos. Estáis siendo altavoz de un señor especialito. Hombre, tampoco lo que estamos... Porque yo creo que está bien poner en evidencia ciertos comportamientos, ciertas conductas, porque lo de ayer es una anécdota y nadie, al fin y al cabo, nadie le conocemos, nadie sabemos quién es. A él, pues probablemente ni se enteraron nunca de que hablaron de él al día siguiente en la radio. Pero es una buena metáfora sobre un tipo de personalidad, ¿no? Que vive completamente ofuscado y que cualquier cosa le parece motivo de conflicto, que esto yo creo que es la esencia del asunto. Da igual que te lo encuentres aquí, da igual que te lo encuentres en el coche. Pero luego hay que todo en el fondo lo que pretendía era mostrar una cierta superioridad con un ámbito. Que por cierto, no te contamos nada, Meri, pero nos había pasado, iba yo con María Galería en el coche la noche antes de camino precisamente a la boda, y entonces nos metimos en Cercedilla, pero había una señal que ponía... Cercedilla en fiestas, tome esta dirección para la circunvalación o algo así. Sí, lo vimos. Entonces, claro, yo no entendí que era una prohibición, entendí que era no te metas en el tinglado porque es una pereza. Debía ser una prohibición porque nos para un policía. Era una prohibición. Pues eso parece, porque el policía nos para y entonces nos echa un chorreo. Oiga, ¿por qué se han metido por aquí? Pues es que, mire, vamos exactamente a ese edificio. Es verdad que no sabíamos otra manera de llegar a ese edificio, porque vas con el navegador y tampoco en esto yo no sabía que la circunvalación no daba una vuelta de 6 kilómetros, sino que entraba directamente en el otro punto. Pero bueno, es igual. Era raro. Es igual, lo interpretamos y nos equivocamos. Entonces el señor policía nos dijo... ¿Usted sabe que se han saltado una señal? Pues la verdad es que no. He visto una recomendación para tomar un camino alternativo porque hay fiestas, entonces no he pensado que era una prohibición de acceso. Porque, por otra parte, había un autobús pasando y nosotros hemos entrado directamente con el autobús, que esa es la realidad de lo que nosotros vivimos. Pero ahí sí te das cuenta que no tienes razón. Y entonces le dijimos, ¿pero sabe lo que le digo? Que tiene usted toda la razón. Y dijo, es que les debería poner una multa de 200 euros.
Y le dijimos, pues señora agente, si es lo que tiene que hacer, hágalo, porque es cierto que estamos donde estamos, o sea, y que hemos cometido pero ha sido un error, no ha sido voluntario, eso sí se lo puedo asegurar, pero en todo caso, como los errores también se pagan, honestidad. Díganos dónde y cuánto se paga. Bueno, le debimos dar pena porque dijo, anda, tirar despacio y atravesar el pueblo. Bueno, seguro que no sé si estaba realmente cerrado al tráfico, que... no sé si tal, pero bueno, fue un momento, el señor tenía razón, ¿qué vamos a hacer? Digamos que también marcó ahí su poder. Porque claro, dijo, pero ahí podríais haber 200 respondido como pavos. respondió ese señor y haberos envalentonado ahí. No, porque yo tengo razón. Bueno, hay veces que yo creo que es mejor ser honestos y bueno, no sé, yo hubiese hecho lo mismo. Afortunadamente hay más perfiles en el mundo como el del Guardia Civil, que al final, bueno, encima era su trabajo, ¿no? Es decir, parar a los coches que se podían poner así, pero al final, pues eso, más comprensión y más tolerancia hacia el prójimo que no buscar siempre la confrontación, que es el caso del personaje del perro. Así es, pero bueno, así está el patio, claro, y lo dices encima yo que pretendía huir al campo para aislarme del ruido de la lluvia de hostias que me estaba cayendo por decir que, hombre, que era un poco caricaturesco definir a Podemos como postcomunistas en el mundo en el que vivimos. Digo, cualquiera diría que Manuela Carmena ha llenado de banderas de la hoz y el martillo la castellana. Digo, pero bueno, pues no sé, en fin. Y yo huyendo de la esta, pues me encuentro con que no hay manera, no hay escapada. Así va el país, amigos. En todas partes cuecen habas, ¿no? En todas partes cuecen edamames. Edamames. Muchas gracias. Gracias, Pai. Gracias, María. Gracias a todas. Adiós, gentes. Adiós, Eva, Dani, Opegrim, Ángel, Sinsajo, buscadora a tantas y tantas personas que nos acompañéis por la mañana en este espacio de calma y también de compañía. Mañana nos vemos. Adiós, hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. I know the way that I can be.